Bienvenidos a la Casa de América y quería expresar mi alegría por tener hoy con nosotros al ministro de Cultura de Argentina, que viene además acompañado a España de dos de sus viceministros, de sus secretarios de Estado, a quien también doy la bienvenida muy cordial. Y, por supuesto, también extiendo esta bienvenida al secretario de Estado, don Jesús Gracia, que está aquí con nosotros hoy, que ha querido venir para presentar al ministro de Cultura, y a José Manuel Sanz, director internacional de la Agencia EFE, que va a moderar este acto. La Tribuna EFE, lo conocen ustedes ya, este formato es una oportunidad que nos ofrece la Agencia EFE para poder conocer mejor a fondo las grandes figuras de la vida internacional iberoamericana. Tenemos la suerte de que el nuevo gobierno del presidente Macri quiere pasar por esta casa. Es el segundo ministro que nos visita. Estuvo recientemente aquí el ministro de Turismo y creo que todos estamos expectantes por conocer cuáles son las líneas, las directrices de la nueva etapa de la presidencia argentina. Sin más, a todos agradecerles su presencia aquí y agradecer muy especialmente al ministro que haya podido buscar un hueco en su agenda tan apretada en esa visita a Madrid para estar con nosotros hoy y poder exponer las líneas de su mandato para esos próximos años. Gracias. A Pablo, que has despertado un inusitado interés en esta casa, no creas. Creo que es un mérito tuyo en gran medida, y los amigos que te acompañan y los que querían conocer de la perspectiva cultural actual de Argentina. Y también, pues yo creo que es un signo de estos tiempos en los que, como hemos dicho en alguna ocasión, Argentina ha vuelto a Europa y ha vuelto también a España. Hemos tenido unos años, por decirlo en palabras diplomáticas, complicados en la relación con Argentina. Nos ha consolado que no hemos estado solos, que prácticamente han sido unos años difíciles, pero creo que se abre una nueva etapa y volvemos a la normalidad, a lo que tiene que ser, que es una relación intensa, una relación importante entre España y Argentina. Y más en el ámbito cultural, porque conocerás, Pablo, que España y Argentina hemos tenido una vinculación cultural estrecha en todos los ámbitos. No hay ámbito de la cultura en el que no haya habido un intercambio fluido, pero muy especialmente con la recuperación de la democracia en Argentina en los años 80. Abrimos el Centro Cultural de Buenos Aires, el de la calle Florida, en el que hemos tenido personas tan significativas como Fernando Rodríguez Lafuente o como Molina Temburi, que nos han hecho una gran labor de encuentro y de acercamiento. Yo recuerdo ese centro así, aunque era una cosita pequeña allí en la antigua editorial. Era un sitio de encuentro de los artistas. En el ámbito de las artes plásticas siempre ha sido un encuentro también en la participación de Arco, de galerías argentinas, en el ámbito de la música, de las letras, etc. Y para eso, pues nada mejor que tener a alguien como Pablo Velluto, que es periodista de formación, formado, licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero también una persona vinculada al mundo cultural argentino y de una ciudad que es, yo diría, la más atractiva para la cultura de América Latina, como es Buenos Aires, en el mundo de la edición, y ha estado vinculado al mundo editorial, al marketing editorial, a la edición por cuenta propia, y ha trabajado también con empresas españolas como Planeta y Espasacalpe. Yo creo que tenemos aquí todos los mimbres para hacer una buena vuelta de esta relación entre Argentina y España, y queremos que nos la traigan de la mano del ministro de Cultura, de Pablo Velluto. Solamente le pediría, como yo viví en Córdoba, que se acuerde que, como dicen los argentinos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, pero sobre todo que no se olvide del resto del país. Tenemos Centro Cultural de España en la ciudad de Córdoba, tenemos Centro Cultural de España en la ciudad de Rosario. Argentina es un gran país, es una potencia en muchísimos aspectos, pero desde luego es una potencia cultural. Así que les dejo con el ministro Pablo Velluto. Bueno, buenos días. Estoy honrado de estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes para contarles cosas sobre mi país y sobre el momento tan particular que estamos viviendo los argentinos.
Jesús, mencionabas, a veces cuesta pensar el impacto que puede tener la diplomacia cultural, la presencia cultural en un país. Y mencionabas el Centro Cultural de España, y yo que fue clave en mi formación y en la de mi generación. En aquella época se llamaba ICI, Instituto Cultural de Cultura Iberoamericana, y después CESEBA, ¿no? Todo lo convertimos en su sigla, Centro Cultural de España en Buenos Aires, pero en los primeros años de la democracia argentina, en los que yo me convertí en un mayor de edad, fue una presencia insustituible, donde aprendimos, discutimos y de algún modo entrevimos el futuro cultural de España y el nuestro en exposiciones, charlas, conferencias. Me gustaría hablarles entonces, ir saltando de la política a la cultura, de ida y de vuelta, porque como saben, a partir del 10 de diciembre pasado, en la Argentina por primera vez gobierna una fuerza política que no es ni peronista ni radical, aunque el Partido Radical integra la alianza Cambiemos. Y no es un dato menor, porque se trata de una fuerza política surgida en este mismo siglo, en el siglo XXI. Sé que en España también hay fenómenos nuevos de la política, y evidentemente es un fenómeno internacional que requiere algún grado de reflexión. La Argentina viene debatiéndose desde hace muchas décadas en términos de una nostalgia por algo perdido, una suerte de paraíso al cual habría que retornar de alguna manera. Cada uno lo pone en su tiempo, pero esa presencia se ha vuelto opresiva para la cultura argentina. La Argentina rica de finales del siglo XIX, la de principios del siglo XX, uno de los grandes países donde llegaron tantos inmigrantes labrándose su futuro, o la Argentina industrial de los años 30, 40, 50, que dio acceso a los trabajadores a la economía y a las nuevas leyes sociales, la Argentina radicalizada de los años 70, la Argentina liberal de los 90, incluso la Argentina de la recuperación democrática encabezada por el doctor presidente Alfonsín. Siempre hay una nostalgia que nos llama y al mismo tiempo nos enseña que no se puede volver atrás. Digo esto porque de alguna manera el momento argentino puede entenderse a través de una distinción entre pasado y futuro, o entre pasado y presente, o entre siglo XX y siglo XXI. Hay muchas interpretaciones por estos últimos meses que realizan intelectuales o periodistas en la Argentina, tratando de entender qué pasó, que por primera vez tenemos un presidente que no es ni peronista ni radical. La experiencia de Mauricio Macri, los más futboleros, como decimos en Buenos Aires, la deben conocer. Fue presidente, su empresario, fue presidente del Club Boca Juniors, hijo de un empresario muy italiano, dedicado a la construcción, que desarrolló su actividad en los años 60 y 70. Macri en los 90 presidió el Boca y luego fue candidato una vez a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perdió en una segunda vuelta y luego fue electo jefe de gobierno por 2 periodos consecutivos. Al principio, las fuerzas políticas nuevas suelen encuadrarse en los paradigmas clásicos que presenta la ciencia política. Esos paradigmas suelen ser bidimensionales, uno puede verlo a la izquierda o a la derecha. Izquierdas o derechas fueron muy útiles para definir
las tradiciones políticas desde la Revolución Francesa a esta parte, pero hay algo en esta parte de la historia que se resiste a ser clasificado en estos términos. Uno de esos fenómenos, en el caso local, en el caso argentino, sin dudas ha sido el peronismo, imposible, difícil de explicar. Manuel Puig, en los años en los cuales el peronismo tenía una fuerte impronta de izquierda durante el exilio del general Perón aquí en Madrid, se enojaba y se escandalizaba con sus amigos contemporáneos que veían en Perón a un líder revolucionario tercermundista y les decía, pero ¿cómo pueden pensar que Perón es de izquierda si anda por Madrid con sus caniches leyendo el ABC? Digo, y efectivamente, hay otra anécdota, las anécdotas del peronismo son como las de Borges, uno podría pasarse toda la mañana contándolas, pero no es la idea. Pero hay otra que era muy, muy significativa, también cuando Perón, que fue una figura sin dudas excluyente de la segunda mitad del siglo XX, entrevistado por algunos periodistas aquí sobre la situación política en la Argentina, decía, bueno, general, ¿y cómo ve usted el momento argentino? Y él decía, bueno, usted sabe, en la Argentina hay socialistas, hay conservadores, hay radicales, hay comunistas. Dice, ¿pero cómo, general? ¿Y peronistas? Ah, no, peronistas somos todos. Esa visión fue muy dominante en el siglo XX y en realidad uno podría trasladar el término peronista, tal vez forzando un poco en aras de la mayor claridad, hacia el populismo. Es decir, populistas fuimos todos en América Latina. La presidencia, después de estos dos periodos de Macri en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre el año 2007 y el año 2011, y el año 2011 y el año 2014, fueron un poco una escuela de formación política, no solo para el hoy presidente, sino también para los cuadros que acompañan su gestión, muchos de los cuales hoy integran o integramos el Gabinete Nacional, o muchos de los cuales se han convertido en parlamentarios en la Argentina. Y esa transformación va de aquel paradigma de un partido de centroderecha inicialmente a un partido contemporáneo que se resiste mucho a las clasificaciones y a las catalogaciones y a las etiquetas, como demuestran algunos de los logros de su gestión en la ciudad, entre ellos una extraordinaria política cultural o una política de medio ambiente enormemente moderna para los estándares incluso de la región. O una política educativa caracterizada por la inclusión y por primera vez la recuperación de la matrícula de estudiantes de escuelas públicas primarias frente al crecimiento que venía dando la matrícula del sector privado. Y esto como por ahí quizás ustedes sepan, durante los últimos 3 años me tocó intervenir activamente en la campaña electoral, lo cual para mí fue un aprendizaje y al mismo tiempo también un modo teórico y a la vez práctico de pensar en estos temas, en la construcción de un nuevo sentido político en mi país. Quizás el gobierno del Néstor Kirchner primero y los 2 periodos luego de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcaron desde un cierto punto de vista el final de una era política en la Argentina. No de una era política peronista, sino de un modo de entender la política en mi país.
Aquel modo abrevaba con mucha intensidad de la retórica dramática de los años 70, de los primeros años 70, antes de la dictadura militar, de la cual en las próximas semanas, el 24 de marzo, se cumplen 40 años. Aquel nacionalismo de izquierdas, propio de finales de los 60 y principios de los 70, aquella interpretación de la historia en términos reivindicativos, no era solo patrimonio del kirchnerismo. En todo caso, el kirchnerismo fue uno de sus más fieles intérpretes, sus mejores intérpretes. Y esto le dio un enorme éxito electoral en 2 ocasiones, en 2 elecciones presidenciales. En 3, en realidad. En la primera, un poquito menos, pero en las legislativas eso se vio reforzado. En el campo cultural, esto profundizó la visión nostálgica de la Argentina. La visión nostálgica de la Argentina excede al kirchnerismo, pero el kirchnerismo la profundizó de un modo significativo. Es fácil ser nostálgico en la Argentina, en el país de Borges. Digo, es difícil escribir después de Borges. Es difícil hacer música después de Ginastera o de Piazzolla. Era difícil la tarea para los artistas. Es un país que suele mirar sus momentos oscuros y sus momentos luminosos en el pasado, y como decía al principio, esos momentos comienzan a generar un cierto espíritu opresivo, porque inhabilitan la posibilidad de pensar el futuro, inhabilitan la posibilidad de construir el futuro. Hay 2 grandes paradigmas en el lenguaje estético y político argentino. Nosotros lo llamamos, a uno de ellos, el paradigma reivindicativo. El paradigma reivindicativo busca explicar, yo tenía algo, alguien me lo ha quitado, y por lo tanto la tarea del artista, del político o del escritor es explicar quién me lo ha quitado, buscar a aquel culpable y en lo posible hacer justicia con el pasado. Y es imposible hacer justicia con el pasado. Si podemos hacer justicia en el presente, pero no podemos hacer justicia retrospectiva. Y eso, creo yo, ha sido una de las explicaciones de lo que Jesús señalaba en términos del alejamiento que esto produjo de los debates intelectuales, culturales, pero también económicos, pero también tecnológicos del mundo contemporáneo por parte de la Argentina. La Argentina se alejó mirándose a sí misma y tratando de explicarse a sí misma su, para algunos, decadencia o para otros, fracaso. Sin embargo, y decía, esta mentalidad reivindicativa que a veces no excluye cierto grado de resentimiento y que atraviesa el pensamiento de izquierdas o de derechas. Los conservadores quieren recuperar algo, los progresistas quieren recuperar algo, la izquierda quiere recuperar algo. Hay un momento en el pasado del pasado que se ha perdido y se añora, y entonces la tarea es volver, como en un viaje en el tiempo, a restaurar lo perdido. Con el cambio de siglo, la sociedad argentina empezó a dar muestras de cierta fatiga frente a este modo dominante de pensarse a sí misma. Probablemente el cambio tecnológico, probablemente el afianzamiento del sistema democrático, la crisis dramática del año 2001. Digo, cada uno puede encontrar y profundizar en el momento en el que esto empieza a cambiar, y probablemente todos tengan razón. Pero el hecho concreto es que ya 15 años después de ese cambio, la discursividad política empieza a mostrar señales de la discursividad política tradicional, la comunicación política tradicional empieza a señalar signos de fatiga y comienza a demandarse una construcción, una imaginación y un diseño de un futuro posible
para la Argentina. Y eso necesariamente implicaba alejarse del pasado, al menos visto como opresión, como un retorno imposible y melancólico. Esa otra visión nosotros la llamamos aspiracional. El futuro es algo que podemos construir, ya no es algo que está para hacer justicia con el pasado. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué tipo de sociedad queremos diseñar? ¿Qué tipo de sistema político queremos establecer? Y eso es una responsabilidad que, por supuesto, excede al elenco que triunfó en las elecciones y que yo integro. Es una tarea de toda la sociedad, o al menos de buena parte de ella. En los últimos años se planteó el escenario de una grieta imaginaria que fracturaba la sociedad argentina entre unos y otros, que pensaban de una manera o de otra. Digo imaginaria porque al final del día esta tensión entre pasado y presente empieza a perder su dramatismo, el dramatismo que fue sostenido desde el Estado en muchos casos, y empieza a dar espacios o a mostrar espacios colaborativos y cooperativos entre personas que piensan diferente en el plano político. En ese marco es que llegamos al gobierno y me toca dirigir la política cultural nacional de los argentinos. También decía Jesús, uno de los problemas que tiene nuestra infraestructura cultural, el Ministerio de Cultura de la Argentina, construido al modelo del Ministerio de Cultura de Francia, con decenas de museos, institutos, elencos, atiende en Buenos Aires. Y uno de nuestros grandes desafíos es lograr una presencia federal, esto es a lo largo de todo el territorio nacional, de nuestras manifestaciones culturales. Al mismo tiempo, ya no solo desde la perspectiva clásica del Estado llevando cultura, sino el Estado generando las condiciones para la producción de cultura por parte de los ciudadanos. Al mismo tiempo, todo esto ocurre en un proceso de transformación tecnológica que nos permite, sin dudas, utilizar nuevas herramientas de comunicación para que la infraestructura cultural física se vuelva también virtual y permita el acceso de quienes hoy están lejos de las manifestaciones culturales, ya sea por razones geográficas, en un país muy grande, pero sobre todo por razones socioeconómicas, a veces estando muy, muy cerca de esta infraestructura. El otro desafío que tiene nuestra gestión es volver al diálogo con el resto del mundo. Por eso estamos aquí, visitando la Feria Arco, y por eso estamos en permanente contacto con todas las oportunidades de cooperación internacional que se nos abren, tanto para expandir la cultura argentina por fuera de nuestros límites nacionales y establecer un diálogo potente, audaz, novedoso y contemporáneo, ya no el país de Gardel, ya no solo el país de Borges, ya no solo el país de las glorias del pasado, sino también el país de la innovación, el país que se coloca a la vanguardia en términos estéticos dentro de nuestra región. Y por eso les decía la enorme oportunidad y la verdad es que la muy grata y saludable acogida que estamos recibiendo aquí en Madrid y en cada lugar al que vamos. Hay una sensación de los estábamos esperando. Estábamos esperando el regreso de la Argentina a los grandes debates
internacionales, al diálogo entre las culturas, al diálogo entre los artistas, nos habíamos vuelto de algún modo aislados, nos habíamos quedado enamorados de nuestros pequeños debates. Un caso donde esto lo he vivido directamente fue la designación de Alberto Mangel al frente de la Biblioteca Nacional Argentina. Un hombre que estaba en el marco de los grandes debates internacionales y de la discusión intelectual internacional. De pronto es como si nos prende la luz y vemos que el mundo era más grande de aquello que nosotros estábamos viendo. Como a veces, como niños asustados, de pronto vemos que había un miedo a la oscuridad que era absolutamente innecesario e injustificado. Nuestra política, como les decía, es aspiracional, nuestra política apunta a generar la mayor democratización posible del acceso a la cultura y la mayor modernización posible de los recursos culturales con los que cuentan los argentinos, a lo largo de todo el país, a lo largo de nuestra infraestructura, en cooperación con las provincias y los municipios. Eso es lo que vinimos a hacer, esto es lo que espero poder hacer en estos próximos 4 años, y bueno, y eso es lo que estamos empezando a hacer, entre otras cosas, viniendo aquí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Les recuerdo que tenemos ahora unos 15 minutos de debate para recibir las preguntas de todos ustedes. Ya nos están llegando algunas. Tienes unos formularios. Identifiquen, por favor, el medio o la entidad que representan y formulen la pregunta que quieran dirigir al ministro. Yo aprovecharía para romper el fuego y formularle una pregunta. Entiendo por las palabras que no, digámoslo así, no hay una transición de una cultura de izquierdas a una cultura no de izquierdas, por llamarlo de este modo, porque hay un espacio para una cultura que no sea, no reciba la etiqueta de derechas o de izquierdas. Yo quería preguntarle esa transición de una cultura a la que ustedes representan, ¿cómo se está llevando a cabo en Argentina? ¿Qué se han encontrado ustedes? Bueno, no es una transición exenta de fricciones, desde luego, pero al mismo tiempo no se trata de una transición que implique borrar las posiciones o las políticas culturales de la gestión anterior. Ha habido políticas culturales en estos años que fueron exitosas y que nosotros estamos manteniendo e incluso incrementando. Hay otras que estamos modificando porque fueron estrictamente partidarias. Uno de los problemas de un signo político que se sostiene en el poder a lo largo de 12 años es que puede generar, y ha generado en algún caso en la Argentina, una identificación entre Estado y gobierno, o entre el Estado y la administración. Lo he vivido eso en mi etapa como editor de libros, viendo las delegaciones de escritores que podían viajar a las ferias internacionales, que eran todas de un único color político. A mí no me resulta en absoluto relevante a quién vota un escritor o un artista. Ustedes van a tener la oportunidad seguramente el año que viene en Arco de ver una diversidad de manifestaciones. Así que una es esa, por supuesto, el estado general de la administración pública en la Argentina y del área cultural en particular, en muchos casos presenta niveles de devastación y en otros de corrupción muy altos. Pero nada de eso es óbice para lo que queremos construir y nada de eso podría justificar de ninguna manera ningún tipo de persecución o silenciamiento de voces diferentes. Hay bastantes preguntas relacionadas con el mundo editorial. Bueno. Una de ellas, José Luis Doncel, de Hispano Información, le pregunta ¿qué medidas tomará su gobierno en materia de impuestos a la importación de libros?
no existen en la Argentina impuestos a la importación de libros. Existía sí una regulación paraarancelaria que exigía un estudio de la presencia de plomo en las tintas utilizadas para la impresión de libros, que a las pocas semanas de asumir y en conjunto con el Ministerio de Industria dispusimos su derogación. Al contrario, en el marco de lo que decía antes, precisamos del diálogo con las distintas tradiciones editoriales hispanoamericanas, así que no solo no hay impuestos, sino que tampoco los habrá. Y Teresa Peces, de La Lectora Futura, entiendo, le pregunta respecto al libro si se van a poner en marcha medidas de apoyo a la edición y si existe algún plan de fomento de la lectura. Existen planes de fomento de la lectura, existen planes, hay un plan extraordinario que depende del Ministerio de Cultura, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Fue fundado por Domingo Faustino Sarmiento, expresidente y uno de los creadores, el principal creador de la educación pública en la Argentina, que es un programa que sostiene más de 1000 bibliotecas populares y que además, donde los propios bibliotecarios en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires son quienes adquieren los libros en función de los intereses de los lectores de cada una de sus comunidades. Esa es una, y estamos trabajando junto al sector editorial para establecer nuevas políticas de promoción de la lectura más modernas. Las políticas de promoción de la lectura tienen el problema de que muy pocas han sido exitosas y entonces requiere agudizar mucho más el ingenio y la capacidad en este sentido. No sé si me olvidé algo de la pregunta, ¿no? No, yo creo que está, Okay. está contemplado. Un representante de Clarín, periodista de Clarín, le pide más detalles sobre los planes de democratización de la cultura en Argentina. Bueno, es uno de los temas que vamos a discutir en el mes de marzo. Estamos reactivando una institución que es el Consejo Federal de Cultura. Es el órgano donde donde están representados las autoridades culturales de todo el país. Y allí vamos a presentarles algunos programas a mis colegas de las provincias que precisamente van a permitir que sean las propias provincias quienes y las propias comunidades del interior de la Argentina más profunda, quienes puedan tener acceso a través de programas de formación artística, a través de programas de gestión cultural, a través de becas, a través de... me estoy olvidando de algunas otras cosas más, pero digo, hay una fuerte orientación hay un objetivo muy marcado de llevar la gestión cultural de algún modo, por lo menos no centrarla en la ciudad de Buenos Aires, sino de permitir el acceso desde distintos lugares del interior. Vamos a trabajar con las más de 100 casas del Bicentenario que se construyeron en los últimos años, generándoles programación. Son más de 100 diseminadas a lo largo de nuestro país, que tiene 24 provincias. Así que vamos a generar un programa para las fiestas populares que va a permitir otorgar financiamiento transparente, público, publicado en Internet, para quienes postulen para la obtención de recursos. Digo, son áreas donde nuestro compromiso de llegar al mayor número posible de ciudadanos está muy marcado y es muy prioritario. Clarín le pregunta también, creo interpretar bien la segunda cuestión que plantea, esta federalización, ¿cómo se va a articular de cara al exterior, en la relación con España, por ejemplo, o con otros países? ¿Cuál va a ser la competencia de la Cancillería? Bueno, hemos creado, cuando accedimos al Ministerio, hemos creado una nueva Secretaría de Estado. De hecho, está aquí presente el secretario Iván Petrella. Tiene a su cargo la integración federal y la cooperación internacional. Precisamente en función de esto le hemos dado rango de Secretaría de Estado a la atención de las demandas municipales y de las gobernaciones, de las áreas culturales, y también
para poder juntarlas con las oportunidades de cooperación. A veces las oportunidades de cooperación se instalan fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires, porque es donde también es la gran vidriera nacional y es donde la oferta cultural parece tener un enorme brillo. Sin embargo, el país está lleno de oportunidades y de demandas insatisfechas en términos de acceso a la cultura. No es menor que el gobierno nacional del presidente Macri ha establecido como una de sus prioridades las políticas de desarrollo del norte argentino. Y a través de un plan que se llama Belgrano, muy ambicioso, que destinará miles de millones de dólares a las obras de infraestructura para lograr precisamente desarrollar a las provincias del norte argentino. Y una pata de ese plan es la gestión cultural, así que habrá nuevos centros culturales, habrá más oportunidades para los gestores culturales del norte y más acceso para sus ciudadanos. Otra pregunta, Juan Ignacio Vecino, de patrimonioactual.com, felicita al gobierno argentino por nombrar un ministro de Cultura y dice, ojalá otros países sigan el ejemplo del gobierno argentino. Y le pregunta me sonrojo frente a eso. ¿Qué ejes son fundamentales en particular en su mandato como ministro en las relaciones con España? Bueno, ayer estuvimos reunidos con AECID, estuvimos con la Comunidad de Madrid. Hoy nuestro programa de reuniones vinculadas con la cooperación va a continuar. La relación con la embajada es inmejorable. Este es el año de Cervantes. Hay una enorme agenda de temas que queremos potenciar. Enumerarlos sería por ahí un poco engorroso, pero en el campo del cine, del teatro, de la música, de los actos relacionados con Cervantes que queremos hacer en la Biblioteca Nacional. Nuestro Teatro Nacional, que depende del Ministerio de Cultura, es el Teatro Nacional Cervantes. Hay posibilidades de generar nuevos espacios culturales en Buenos Aires. Digo, es una cooperación constante. De hecho, aún en tiempos por allí de mayor distanciamiento en las relaciones políticas entre nuestros países, la presencia española fue siempre una compañía y un actor fundamental en nuestras relaciones. Es nuestra prioridad, es nuestra casa. Es aquí, tanto en mi etapa como editor, pero también ahora como funcionario, es donde me siento realmente en casa. Y no solo esto, también conversamos mucho sobre los modelos de gestión cultural, las diferencias, las similitudes. La gestión cultural es algo vivo, no son instituciones que se han establecido hace décadas y que pueden seguir funcionando igual siempre. Entonces, la experiencia compartida nos permite aprender, escuchar, innovar juntos. Ha puesto muchísimo a la profundización de nuestras relaciones bilaterales de cooperación. Nuestros compañeros de EFE en Buenos Aires nos enviaban una pregunta muy concreta relacionada con el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué planes tienen? Bueno, el Centro Cultural Kirchner no depende del Ministerio de Cultura, sino de la Secretaría de Medios, de la Secretaría que tiene a su cargo el Sistema Público de Medios de Comunicación. De todos modos, es un espacio de actividades culturales y trabajamos con mucha coordinación con el secretario Lombardi, que está a cargo de él. Hubo un gran debate, porque ese centro cultural inmenso y enorme contribuyó en algún momento a la disputa entre la nación y la ciudad de Buenos Aires por sus diferentes signos políticos. Su nombre, en honor al expresidente Kirchner, también generó muchas polémicas, porque en mi país existe una norma que establece que deben pasar 10 años del fallecimiento de una figura pública para colocar su nombre a instituciones o calles, y entonces puede interpretarse aquella
nominación, relacionarla con algo vinculado al culto a la personalidad. Pero en cualquier caso, más importante que el nombre es que el centro tenga una programación amplia, diversa, plural, y estoy convencido que el secretario Lombardi lo va a gestionar así. Tal vez es difícil plantear que algo puede ser un exceso en materia de oferta cultural, porque nunca es suficiente, pero sí en función de lo que hablábamos antes, de la centralización en la ciudad de Buenos Aires, a veces es necesario un mayor, hubiera sido mejor una presencia de una infraestructura de tal magnitud en otros lugares de la Argentina, como Córdoba, por ejemplo, o Rosario, u otros lugares del país. Pero más allá de eso, es un centro cultural que seguramente va a generar enormes e importantes eventos y programas en su interior. Y otra pregunta concreta de Clarín. ¿En qué fase está la decisión por subsidios a actividades culturales de las universidades bonaerenses? Bueno, esto, para quienes no están al tanto, fue un programa que se diseñó en la última década, destinado a financiar muchos programas del sector público a través de universidades, en muchos casos nuevas, que estaban en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Eso permitió algunos casos que hoy están precisamente en estudio y en evaluación sobre la pertinencia de esas políticas, porque no fueron lo suficientemente transparentes y se presume que pueden haber servido para desviar recursos no solamente del sector cultural, sino también de otros sectores de la administración pública a través de compras que no fueron todo lo transparente que debieron haber sido, contrataciones. Digo, la política del gobierno en este sentido es estudiar uno por uno estos casos, dar de baja muchos de estos convenios y encontrar una mecánica para construirlos en el futuro de ser necesarios. Y Ruth Vargas, de la OIJ, de la Organización Iberoamericana de la Juventud, le pregunta qué líneas de acción se están proponiendo para pensar la cultura con un enfoque de juventud, o cómo lograr que los jóvenes sean protagonistas culturales. Bueno, muchísimos de los programas que estamos anunciando en las próximas semanas están centrados en los jóvenes, en particular uno que se va a llamar Escena Pública, que tiene que ver con formación de multiplicadores en el campo teatral, otro que se llama Plataforma Futuro, también para nuevas compañías interdisciplinarias de danza, de teatro. Hay una larga lista de programas que tienden a esto que mencionaba antes, a la renovación de nuestros gestores y de nuestros artistas. Última pregunta de Paulo Espeler, entiendo que es representante de la organización, secretario general de la Organización de Educación Iberoamericana. Afirma que en Iberoamérica hay una gran expectación por la presencia de la Argentina en la cooperación cultural y le pregunta qué nos puede decir sobre esta presencia en concreto en la organización, en la OEI. Bueno, que la vamos a profundizar sin dudas en nuestra, y en particular, si bien en la Argentina existe un Ministerio de Educación que dirige Esteban Bullrich, es una de nuestras prioridades. La educación argentina también ha sufrido un cierto aislamiento en términos de técnicas y de procesos de innovación y de creatividad. Y es una de las inversiones que va a estar a la cabeza en los próximos años, así por lo menos lo ha anunciado el presidente, y estoy seguro que así va a ocurrir. Así que bienvenida una profundización de la cooperación con OEI. Pues muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, y muchas gracias a todos por participar. Gracias, hasta luego.